Un pobre mecánico le dio primeros auxilios a una extraña. Una hora después, descubrió la verdad. El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Raúl Mendoza cerró su pequeño taller mecánico en la colonia americana. A los 38 años, las manos manchadas de grasa y el overol desgastado contaban la historia de 18 años dedicados a reparar motores. Su taller, heredado de su padre, era apenas un local de 3 por 4 metros con herramientas que había comprado de segunda mano. Pero Raúl conocía cada tuerca, cada cable y cada sonido que podía hacer un motor. Los últimos meses habían sido especialmente duros. La competencia de los talleres grandes, con tecnología moderna, había reducido su clientela a los vecinos de la colonia que confiaban más en su experiencia que en las máquinas computarizadas. Esa tarde, después de reparar la transmisión de un Tsuru del 95 por 300 pesos, Raúl apenas había ganado lo suficiente para comprar los frijoles y tortillas de la cena. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Raúl caminaba por la avenida Chapultepec hacia la parada del camión cuando escuchó el estruendo del metal contra el asfalto. Un BMW Serie 3 color plata había colisionado contra un poste de luz a menos de 50 metros de donde se encontraba. El impacto no había sido severo, pero el vapor que salía del radiador y el sonido irregular del motor le indicaron inmediatamente que el vehículo había sufrido daños considerables. Sin pensarlo dos veces, Raúl corrió hacia el automóvil. La conductora, una mujer de aproximadamente 40 años, estaba consciente pero claramente conmocionada. Tenía una pequeña cortada en la frente y sus manos temblaban mientras intentaba desabrochar el cinturón de seguridad. Llevaba ropa elegante, un traje sastre color azul marino que contrastaba dramáticamente con la situación en la que se encontraba. «Señora, ¿está usted bien?», preguntó Raúl acercándose a la ventanilla del conductor. La mujer lo miró con ojos vidriosos, claramente en shock. «Yo no sé qué pasó. De repente perdí el control del volante», murmuró la mujer con voz entrecortada. Raúl observó rápidamente la situación. La mujer tenía síntomas de conmoción cerebral leve, confusión, temblor en las manos y una herida menor que sangraba en su frente. Había aprendido primeros auxilios básicos cuando hizo su servicio militar y reconoció inmediatamente los signos. «Tranquila, señora, voy a ayudarla a salir del coche, pero despacio», dijo Raúl con voz calmada y segura. Abrió cuidadosamente la puerta del conductor y ayudó a la mujer a salir del vehículo, sosteniéndola firmemente mientras sus piernas flaqueaban ligeramente. «Vámonos a sentar aquí en la banqueta, lejos del carro, por si acaso», le indicó Raúl, guiándola hacia un lugar seguro. Una vez que la mujer estuvo sentada, Raúl examinó la herida de su frente. Era superficial, pero sangraba abundantemente como suelen hacer las heridas en la cabeza. Raúl sacó un pañuelo limpio de su bolsillo trasero, el mismo que su esposa siempre insistía en que llevara, y lo presionó suavemente contra la herida. «Mantenga esto presionado contra la cortada, señora. No es grave, pero las heridas en la cabeza siempre sangran mucho», explicó Raúl mientras buscaba en su mochila de herramientas. Encontró una botella pequeña de agua que siempre llevaba y un trapo limpio que usaba para las manos. Con cuidado, Raúl limpió la sangre alrededor de la herida y evaluó el daño. «No va a necesitar puntadas, pero sí debería ir al médico para que la revise por la conmoción», le dijo mientras improvisaba un vendaje con el trapo limpio. Durante los siguientes 20 minutos, Raúl se quedó con la mujer, monitoreando sus síntomas y asegurándose de que se mantuviera consciente y alerta.
Le hizo preguntas simples para evaluar su estado mental, su nombre, la fecha, dónde vivía. Gradualmente, la mujer comenzó a recuperar la claridad. «Usted sabe mucho de primeros auxilios», comentó la mujer, observando la forma profesional con que Raúl había manejado la situación. «Aprendí lo básico en el servicio militar, señora. Y cuando uno tiene hijos, siempre viene bien saber cómo curar un raspón», respondió Raúl con una sonrisa modesta. «Pero lo más importante ahora es que alguien la lleve al hospital para una revisión». La mujer asintió y sacó su teléfono celular para llamar a alguien. Mientras esperaba, Raúl echó un vistazo al BMW accidentado. El radiador estaba dañado. Había una fuga de anticongelante y el sistema de dirección parecía haber sufrido daños en el impacto. Era el tipo de reparación que costaría al menos 20,000 pesos en una agencia, pero él podría hacerla por mucho menos si conseguía las refacciones adecuadas. «Mi hermana ya viene por mí», informó la mujer. «¿Cómo puedo agradecerle lo que hizo por mí? Usted me salvó de algo mucho peor». Raúl negó con la cabeza. «No fue nada, señora. Cualquier persona habría hecho lo mismo». La mujer lo observó detenidamente. Había algo en la humildad genuina de Raúl que la impresionaba. A pesar de su ropa de trabajo y sus manos manchadas de grasa, había demostrado más conocimiento médico y más compasión que muchas personas con títulos universitarios que conocía. «¿Usted es médico?», preguntó la mujer. «No, señora, soy mecánico», respondió Raúl. «Tengo un tallercito aquí cerca. Nada fancy, pero le arreglo su carro si lo necesita». Cuando llegó un Audi Q7 negro y una mujer más joven se bajó corriendo hacia ellos, Raúl comprendió que estaba ante personas de recursos económicos considerables. La hermana menor llevaba ropa de diseñador y joyas que probablemente valían más que el ingreso anual de su taller. «Carmen, ¿qué te pasó?», exclamó la hermana menor, abrazando a la mujer accidentada. «Un accidente menor, Sofía. Este señor me ayudó con los primeros auxilios. Es mecánico y realmente sabe lo que hace», explicó Carmen, presentando a Raúl. Sofía estrechó la mano de Raúl con evidente gratitud. «Muchísimas gracias por cuidar a mi hermana. ¿Cuánto le debemos?». «Nada», respondió Raúl inmediatamente. «Solo me da mucho gusto que esté bien. Llévela al hospital para que la revise un doctor de verdad». Carmen observó a Raúl con una expresión que él no pudo interpretar completamente. Había algo más que gratitud en sus ojos, como si estuviera evaluando algo más profundo. «Podríamos al menos pagarle la consulta médica», insistió Carmen. «En serio, señora, no es necesario». «Espero que se sienta mejor pronto», dijo Raúl, comenzando a retirarse hacia la parada del camión. «Espere», lo detuvo Carmen. «¿Mi carro? ¿Usted cree que se pueda reparar?». Raúl miró nuevamente hacia el BMW. «Sí, se puede. Va a necesitar radiador nuevo, probablemente mangueras, y hay que revisar la dirección. En la agencia le van a cobrar una fortuna, pero es reparable». Carmen anotó el número de teléfono de Raúl en su celular. «Puede que le hable mañana para que le eche un vistazo». «¿Cómo se llama?». «Raúl Mendoza, para servirle. Mi taller está en la Americana, sobre la calle Morelos». Esa noche, mientras cenaba frijoles con tortillas junto a su esposa María y sus 2 hijos, Raúl le contó sobre el accidente. María lo escuchó con la sonrisa orgullosa que siempre tenía cuando su esposo ayudaba a alguien sin esperar nada a cambio. «Hiciste bien, mi amor», le dijo María. «Tu papá estaría orgulloso de verte cuidar a la gente así». Los hijos de Raúl, Javier de 14 años y Andrea de 12, habían heredado la curiosidad mecánica de su padre. Siempre preguntaban sobre los carros que reparaba y los problemas que solucionaba. «¿Y va a traer el BMW al taller, papá?», preguntó Javier emocionado.
Raramente veían autos tan lujosos en su pequeño taller. No creo, mijo. Esa gente tiene dinero para llevarlo a la agencia, respondió Raúl. Pero estuvo bien ayudarla. Ese es nuestro trabajo como personas. Al día siguiente, Raúl abrió su taller a las 7 de la mañana, como siempre. Tenía programada la reparación de un Jetta con problemas de transmisión y el mantenimiento de una combi que usaba un comerciante local para vender verduras. Era miércoles, tradicionalmente un día lento para su negocio. A las 11 de la mañana, mientras Raúl estaba bajo el cofre del Jetta diagnosticando un ruido extraño en la caja de velocidades, escuchó el sonido distintivo de un motor diésel. Salió de debajo del auto y vio una grúa que remolcaba el BMW plateado del accidente del día anterior. Carmen se bajó de un taxi que llegó inmediatamente después de la grúa. Llevaba ropa más casual que el día anterior, jeans y una blusa blanca, pero mantenía un aire de distinción que la hacía destacar en el ambiente humilde del taller. «Buenos días, Raúl», saludó Carmen con una sonrisa genuina. «¿Cómo está?» «Muy bien, señora Carmen. Me da gusto verla mejor. ¿Cómo se siente de la cabeza?» «Perfectamente bien, gracias a usted. Fui al hospital anoche y el doctor dijo que había manejado muy bien la situación. Sin su ayuda, podría haber sido mucho peor». Raúl se limpió las manos con un trapo antes de estrechar la mano de Carmen. «Me da mucho gusto oírlo. ¿Y el carro? ¿Ya lo revisó?» «Por eso estoy aquí. Me gustaría que usted le eche un vistazo y me diga exactamente qué necesita». Raúl asintió y caminó hacia el BMW que los operarios de la grúa acababan de bajar. Abrió el cofre y comenzó su evaluación. Sus manos expertas palparon las conexiones. Verificó los niveles de fluidos y examinó cada componente afectado por el impacto. «Vamos a ver qué tenemos aquí», murmuró Raúl, más para sí mismo que para Carmen. Durante los siguientes 30 minutos, realizó un diagnóstico exhaustivo, tomando notas en un papel. Carmen observaba fascinada la metodología de Raúl. Se movía con confianza absoluta, identificando problemas que ella ni siquiera sabía que existían, explicando cada daño que encontraba y las implicaciones de cada reparación necesaria. «El radiador está roto, como le dije ayer», comenzó Raúl su reporte. «Pero también hay daños en el sistema de dirección asistida. La bomba está bien, pero las mangueras de alta presión se dañaron con el impacto. El alternador recibió golpe y está desalineado. Va a generar ruido y eventualmente va a fallar. Y hay un problema con el sensor de velocidad que probablemente se desconectó». Carmen escuchaba atentamente, impresionada por la profundidad del análisis. «¿Cuánto costaría reparar todo eso?», preguntó Carmen. Raúl hizo algunos cálculos mentales. «Mire, siendo honesto con usted, en la agencia le van a cobrar como 30,000 pesos. Yo se lo puedo dejar funcionando perfecto por 15,000, pero va a tardar como una semana porque tengo que conseguir las refacciones. Las partes originales están caras, pero conozco proveedores que manejan piezas de calidad». Carmen asintió pensativamente. «¿Y el trabajo quedaría igual de bien que en la agencia?». «Señora, con todo respeto, quedaría mejor», respondió Raúl con la confianza que dan 18 años de experiencia. «En la agencia, los muchachos están muy bien entrenados, pero trabajan con presión de tiempo. Yo me tomo el tiempo necesario para que cada reparación quede perfecta. Además, reviso todo el motor de paso, sin costo extra». Había algo en la forma segura pero humilde con que Raúl hablaba que convenció completamente a Carmen. «Perfecto. ¿Cuándo puede empezar?». «Si usted me deja el carro hoy, mañana consigo las refacciones y empiezo el viernes. Para el miércoles de la próxima semana estaría listo». Carmen aceptó inmediatamente y le entregó las llaves del BMW a Raúl. Mientras Raúl llenaba una orden de trabajo a mano
En un cuaderno, Carmen observaba el interior del pequeño taller. Las herramientas estaban impecablemente organizadas, a pesar de su antigüedad. Había diplomas de cursos técnicos colgados en la pared y se respiraba un ambiente de trabajo serio y profesional. ¿Hace cuánto tiene este taller?, preguntó Carmen. Mi papá lo abrió hace 25 años. Yo empecé a trabajar aquí desde chamaco, barriendo y alcanzándole las herramientas. Cuando él murió hace 5 años, me quedé con el negocio, explicó Raúl con nostalgia. Ha sido duro mantenerlo a flote, pero es lo que sé hacer. Carmen percibió la pasión genuina con que Raúl hablaba de su trabajo. ¿Aprendió mecánica solo con su papá? Principalmente sí, pero también estudié 2 años de mecánica automotriz en el CONALEP. Y trato de mantenerme actualizado con los carros nuevos, aunque a veces es difícil conseguir los manuales técnicos. Cuando Carmen se fue en su taxi, Raúl no sabía que acababa de conocer a Carmen Vázquez de Herrera, propietaria de la cadena de talleres mecánicos más grande de Jalisco. Carmen había heredado el negocio de su esposo fallecido 3 años atrás y lo había expandido de 5 talleres a 15 en todo el estado. Lo que más la impresionaba de Raúl no era solo su competencia técnica, sino su integridad absoluta y su pasión por el trabajo bien hecho. Carmen regresó a su oficina corporativa en Zapopan con muchas ideas dando vueltas en su cabeza. Su empresa, Talleres Herrera, tenía un problema crónico: encontrar mecánicos realmente competentes que también fueran confiables y honestos. Había expandido tan rápido que la calidad del servicio comenzaba a resentirse en algunas sucursales. Esa tarde, Carmen llamó a Ricardo Morales, su director de operaciones y hombre de confianza desde hacía 8 años. «Ricardo, necesito que me hagas un favor personal», le dijo Carmen. «Hay un mecánico que quiero que investigues discretamente». Carmen le explicó sobre el accidente, la ayuda que había recibido de Raúl y la impresión que le había causado su diagnóstico profesional del BMW. «¿Qué tipo de información necesitas?», preguntó Ricardo. «Todo. Referencias laborales, historial crediticio, antecedentes penales, reputación en el barrio, pero hazlo con mucha discreción». Ricardo era un investigador nato. Había trabajado en recursos humanos de varias empresas grandes antes de unirse a Talleres Herrera y sabía exactamente cómo obtener información completa sobre una persona sin levantar sospechas. Durante los siguientes 3 días, mientras Raúl trabajaba en la reparación del BMW, Ricardo recopiló un perfil completo de Raúl Mendoza. Lo que descubrió fue impresionante. Raúl tenía un historial laboral impecable. Todos sus antiguos clientes hablaban de él con respeto y admiración. Don Alberto, propietario de una flotilla de taxis, le había confiado el mantenimiento de sus vehículos durante 12 años y describía a Raúl como el mecánico más honesto de Guadalajara. «Una vez me dijo que mi carro no necesitaba la reparación que yo pensaba», le contó don Alberto a Ricardo. «Me ahorró como 3,000 pesos cuando podría habérmelos cobrado fácilmente». Ese muchacho es de los pocos que quedan. La investigación también reveló que Raúl era muy respetado en su colonia. Había organizado una cooperación entre vecinos para comprar herramientas comunitarias, enseñaba mecánica básica gratis a jóvenes del barrio los sábados y siempre estaba disponible para emergencias, cobrando solo lo justo. María González, dueña de la tienda de abarrotes de la esquina, le dijo a Ricardo: «Raúl es de esas personas que ya no abundan, trabajador, honesto, buen padre de familia. Cuando mi camión de mercancía se descompuso un domingo, él vino a arreglarlo sin cobrarme tiempo extra». El único aspecto negativo que Ricardo encontró era la situación financiera de Raúl. Tenía algunas deudas menores con proveedores de refacciones
y había estado pagando lentamente los gastos médicos de la última enfermedad de su padre. Sin embargo, todos sus acreedores confirmaron que Raúl siempre cumplía sus compromisos, aunque a veces con retraso. «Es un hombre de palabra», reportó el señor Ramírez, propietario de una refaccionaria. «Tal vez no siempre puede pagar inmediatamente, pero nunca deja de pagar lo que debe, y su trabajo es excelente». El miércoles por la mañana, Raúl llamó a Carmen para informarle que el BMW estaba listo. Durante la semana había trabajado meticulosamente en cada detalle, no solo reparando los daños del accidente, sino realizando un mantenimiento completo del vehículo. Carmen llegó al taller acompañada de Ricardo, a quien presentó como su socio. Ambos observaron mientras Raúl explicaba cada reparación realizada, mostrando las refacciones viejas y explicando por qué había sido necesario cambiarlas. «Mire, señora, el radiador nuevo es marca Valeo, la misma que usa BMW de fábrica. Las mangueras de la dirección son Gates y aproveché para cambiar el termostato porque el que tenía ya estaba medio pegajoso», explicó Raúl mientras señalaba cada componente. Ricardo, que tenía conocimientos técnicos sólidos, hizo varias preguntas específicas sobre las reparaciones. Raúl respondió cada una con precisión, demostrando no solo que había hecho el trabajo correctamente, sino que comprendía perfectamente el funcionamiento integral del vehículo. «¿Qué tal funcionó el diagnóstico computarizado?», preguntó Ricardo, probando los conocimientos de Raúl sobre tecnología moderna. «Ah, pues no tengo escáner, pero los BMW de esta generación dan códigos muy claros. El sensor de velocidad marcaba falla en la transmisión, pero era solo porque se había desconectado. Lo conecté y el problema se solucionó», respondió Raúl honestamente. Carmen se impresionó más por la honestidad de Raúl al admitir que no tenía equipo computarizado que si hubiera mentido al respecto. Cuando Carmen encendió el motor del BMW, funcionó perfectamente. El ruido que había desarrollado antes del accidente había desaparecido completamente, y el auto se sentía mejor que antes del choque. «Increíble», murmuró Carmen. «¿Cuánto le debo?». Raúl le entregó una factura detallada que listaba cada refacción utilizada con su precio individual y las horas de trabajo invertidas. El total era exactamente lo que había presupuestado: 15,000 pesos. Carmen revisó la factura cuidadosamente. Cada ítem estaba perfectamente especificado, los precios eran justos y el costo de la mano de obra era sorprendentemente razonable para la calidad del trabajo realizado. «Raúl, tengo que decirle que este trabajo es excepcional», dijo Carmen. «Mi carro no había funcionado tan bien en años. Me da mucho gusto, señora. Para mí es muy importante que mis clientes queden completamente satisfechos». Mientras Carmen pagaba, Ricardo siguió haciendo preguntas técnicas, cada vez más impresionado por la profundidad del conocimiento de Raúl. Habló sobre sistemas de inyección, problemas eléctricos complejos y técnicas de diagnóstico con una soltura que pocos mecánicos poseían. «¿Ha considerado trabajar para una empresa más grande?», preguntó Ricardo casualmente. Raúl se rió. «La verdad es que me han ofrecido trabajo en algunos talleres grandes, pero siempre prefiero mi independencia. Aquí puedo tomarme el tiempo necesario para hacer las cosas bien». Carmen y Ricardo intercambiaron miradas. Habían encontrado exactamente lo que buscaban: un mecánico excepcional con valores sólidos que podría ser la pieza clave para elevar la calidad de sus servicios. «Raúl, ¿podríamos invitarlo a desayunar mañana?», preguntó Carmen. «Me gustaría platicarle sobre una oportunidad que podría interesarle». Raúl aceptó, intrigado por la propuesta, pero sin imaginar las dimensiones de lo que estaba por venir. El jueves por la mañana, Carmen había reservado una mesa en un restaurante elegante de Providencia. Cuando Raúl llegó,
vestido con su mejor camisa y pantalón de vestir, se sintió ligeramente fuera de lugar entre la decoración lujosa y los comensales de traje. Carmen lo tranquilizó inmediatamente con su calidez genuina. Raúl, antes que nada, tengo que ser honesta con usted sobre algo importante. Raúl se tensó ligeramente, preguntándose si había hecho algo mal con la reparación del BMW. Yo no soy solo una cliente cualquiera, continuó Carmen. Soy Carmen Vázquez de Herrera, propietaria de Talleres Herrera. Raúl conocía perfectamente la cadena. Eran los talleres más reconocidos de Jalisco, con una reputación excelente entre los propietarios de vehículos de todas las clases sociales. «¿En serio?», murmuró Raúl sorprendido. «¿Y por qué no me dijo desde el principio?». «Porque quería conocerlo como persona y como profesional, sin que se sintiera presionado por quien soy», explicó Carmen. «Y lo que he descubierto me ha impresionado muchísimo». Carmen le explicó cómo había quedado impactada por su ayuda médica el día del accidente, por su profesionalismo al reparar el BMW y por la investigación discreta que había realizado sobre su reputación. «Raúl, tengo una propuesta para usted», dijo Carmen. «Necesito un supervisor técnico general para mis 15 talleres. Alguien que pueda mantener estándares de calidad uniformes, capacitar mecánicos y desarrollar procedimientos técnicos». Raúl escuchó con atención creciente mientras Carmen detallaba la posición. Sería responsable de auditar la calidad técnica en todas las sucursales, desarrollar programas de entrenamiento y supervisar reparaciones complejas. El salario base serían 25,000 pesos mensuales, más bonos por performance y un auto de la empresa, continuó Carmen. Pero lo más importante es que tendría libertad completa para elevar los estándares técnicos como usted considere necesario. Raúl se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la oferta. Era más dinero del que había ganado jamás y la oportunidad de aplicar su experiencia a gran escala. «Señora Carmen, es una oferta increíble, pero tengo que preguntarle, ¿por qué yo? Debe haber mecánicos con más estudios, con más experiencia en empresas grandes. Porque en 15 años, manejando esta empresa, nunca había conocido a alguien que combinara competencia técnica excepcional con honestidad absoluta», respondió Carmen. «Usted me ayudó cuando era una extraña accidentada, reparó mi carro mejor que cualquier agencia y cobró exactamente lo justo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter». Raúl pensó en su pequeño taller, en la lucha diaria por conseguir clientes, en las noches que se había desvelado preocupado por pagar las cuentas. También pensó en sus hijos, en las oportunidades que esta posición podría darles. «Acepto», dijo Raúl finalmente, «pero con una condición». Carmen alzó las cejas, esperando. «Quiero poder seguir manejando mi taller los fines de semana. Ese lugar es parte de mi familia y hay clientes de la colonia que dependen de mí». Carmen sonrió. Esa respuesta confirmaba todo lo que había pensado sobre Raúl. «Por supuesto. De hecho, me parece perfecto que mantenga esa conexión con el trabajo directo». 6 meses después, Raúl había transformado los estándares técnicos de Talleres Herrera. Había implementado protocolos de calidad rigurosos, creado un programa de capacitación continua para mecánicos y establecido un sistema de auditorías técnicas que garantizaba consistencia en todos los talleres. Su enfoque era siempre el mismo que había aprendido de su padre: hacer las cosas bien la primera vez, tratar a cada cliente con respeto y nunca comprometer la calidad por la prisa. Los resultados fueron dramáticos. Las quejas de clientes se redujeron en un 80%, las referencias aumentaron significativamente y la reputación de Talleres Herrera se consolidó como la mejor del estado. Carmen observaba con satisfacción cómo Raúl se había adaptado a su nueva posición.
manteniendo exactamente las mismas cualidades que la habían impresionado desde el principio: humildad, profesionalismo y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Un sábado por la mañana, mientras Raúl trabajaba en su taller de la Americana, como siempre hacía los fines de semana, una mujer joven se acercó con su bebé en brazos. Su Chevy Pop había comenzado a hacer un ruido extraño y no tenía dinero para llevarlo a un taller grande. Raúl examinó el vehículo y encontró que era un problema simple en el tensor de la banda del alternador. Una reparación de 20 minutos que no costaría más de 200 pesos en refacciones. ¿Sabe qué, señorita? Ese tensor está gastado, pero tengo uno usado que está en buenas condiciones. Se lo pongo sin costo. Solo págueme los 50 pesos de la mano de obra. La joven madre casi lloró de gratitud. ¿En serio? ¿Por qué es tan amable conmigo? Raúl sonrió mientras ajustaba el tensor nuevo. Porque hace un año, cuando yo más lo necesitaba, alguien fue amable conmigo sin razón alguna. Ahora me toca devolver el favor. Esa tarde, cuando Raúl llegó a su casa nueva en una colonia de clase media, donde ahora vivía con su familia, sus hijos corrieron a recibirlo como siempre. Javier ya había decidido que quería estudiar ingeniería mecánica, inspirado por el trabajo de su padre, y Andrea mostraba interés por la administración de empresas. María lo esperaba con la cena lista y esa sonrisa que le había dado durante 15 años de matrimonio. «¿Cómo estuvo el día en el taller, mi amor?», preguntó María. «Ayudé a una muchacha que necesitaba reparar su carro para ir a trabajar», respondió Raúl. Me recordó que lo más importante no es cuánto dinero ganas, sino cuántas vidas puedes tocar positivamente. María asintió, orgullosa del hombre con quien se había casado. Tu papá estaría muy orgulloso de ver en lo que te has convertido. Raúl abrazó a su esposa, reflexionando sobre el camino extraordinario que había tomado su vida desde aquel día que decidió ayudar a una mujer accidentada sin saber quién era. Una simple decisión de hacer lo correcto había abierto puertas que jamás habría imaginado, no porque esperara recompensa, sino porque ayudar a otros era simplemente lo que su padre le había enseñado a hacer. Ahora, en su nueva posición, Raúl tenía la oportunidad de tocar cientos de vidas. Los mecánicos que entrenaba, los clientes que recibían servicio de calidad y las familias como la suya que encontraban mejores oportunidades gracias a su trabajo. Carmen había encontrado no solo un supervisor técnico excepcional, sino un ejemplo viviente de que los valores tradicionales del trabajo honesto y la compasión genuina seguían siendo las bases más sólidas para construir tanto el éxito profesional como una vida plena. Durante una de sus visitas regulares a los talleres, Carmen se encontró con Raúl en la sucursal de Tlaquepaque, donde estaba resolviendo un problema técnico particularmente complejo en un Mercedes-Benz, que ningún mecánico había podido diagnosticar correctamente. ¿Ya encontró la falla?, preguntó Carmen, observando cómo Raúl trabajaba con la misma metodología meticulosa que había demostrado desde el primer día. «Sí, ya la tengo», respondió Raúl sin levantar la vista del motor. Es un problema muy raro en el módulo de control del sistema de inyección. El sensor de presión del rail de combustible está mandando señales incorrectas, pero solo cuando el motor está caliente. Por eso los otros diagnósticos no lo detectaron. Carmen sonrió. Un año después, seguía impresionándose con la capacidad de Raúl para resolver problemas que desafiaban a mecánicos con décadas de experiencia. «Raúl, tengo algo que proponerle», dijo Carmen. «He estado pensando en abrir una academia técnica, un lugar donde podamos formar mecánicos de verdad, no solo operadores de equipos computarizados. ¿Le interesaría dirigir ese proyecto?» Raúl levantó la cabeza del motor, sus ojos brillando con interés genuino. «¿Una escuela de mecánica automotriz?» «Exacto,
pero no una escuela tradicional. Un lugar donde se enseñe mecánica de verdad, diagnóstico por sonido, reparación con las manos, comprensión real de cómo funcionan los motores. Todo lo que usted sabe y que ya no se enseña en muchos lugares. La propuesta tocó directamente el corazón de Raúl. Había visto cómo muchos jóvenes salían de escuelas técnicas sabiendo usar un escáner computarizado, pero sin comprender realmente lo que estaban reparando. Me encantaría, señora Carmen, pero me gustaría hacer algo especial, ofrecer becas completas para jóvenes de escasos recursos que demuestren verdadera pasión por la mecánica. Por supuesto, respondió Carmen. De hecho, esperaba que me dijera algo así. 3 meses después, la Academia Técnica Herrera abrió sus puertas en un moderno edificio de Zapopan. Raúl había diseñado personalmente el programa de estudios, combinando teoría sólida con práctica intensiva. Los estudiantes trabajarían con vehículos reales desde el primer día, aprendiendo no solo a reparar, sino a diagnosticar y comprender. El primer estudiante becado fue Miguel Hernández, un joven de 19 años de la colonia americana que había perdido a su padre y trabajaba de medio tiempo para ayudar a su madre con los gastos familiares. Raúl lo había conocido cuando Miguel se acercó a su taller los sábados, observando con fascinación cómo trabajaba. «Miguel tiene hambre de aprender», le había dicho Raúl a Carmen. «Se ve en sus ojos la misma pasión que yo tenía a su edad». Durante la ceremonia de inauguración de la academia, Carmen invitó a Raúl a dirigir unas palabras a los primeros 30 estudiantes. Raúl se paró frente al grupo diverso de jóvenes, algunos de familias pudientes, otros como Miguel que habían recibido becas completas. «Muchachos», comenzó Raúl con voz calmada pero firme, «ser mecánico no es solo un trabajo, es un oficio noble que requiere 3 cosas: conocimiento técnico, honestidad absoluta y respeto por el cliente que confía en nosotros, su vehículo». Raúl les contó sobre su padre, sobre los valores que había aprendido en el pequeño taller de la americana, sobre la importancia de hacer las cosas bien, aunque nadie esté viendo. Aquí van a aprender a diagnosticar problemas que las computadoras no pueden detectar, a reparar con sus manos lo que las máquinas no pueden arreglar. Pero más importante, van a aprender que nuestro trabajo es servir a la gente, no solo ganar dinero. Miguel escuchaba cada palabra con atención total. Para él, Raúl no era solo un instructor, sino un ejemplo viviente de que era posible salir adelante con trabajo honesto y dedicación. 2 años después de la apertura de la academia, los graduados de los programas de Raúl eran solicitados por talleres de todo el estado. Su reputación de formar mecánicos realmente competentes y confiables se había extendido por toda la región. Carmen observaba con satisfacción cómo Raúl había encontrado su verdadera vocación, no solo reparar automóviles, sino formar a la nueva generación de mecánicos con los valores y conocimientos que habían hecho grande a su profesión. Un viernes por la tarde, mientras Raúl revisaba los proyectos de graduación de sus estudiantes en su oficina de la academia, recibió una llamada que lo llenó de orgullo. Miguel Hernández, su primer estudiante becado, había sido contratado como mecánico especialista en una distribuidora BMW, ganando más dinero del que su familia había visto jamás. «Maestro Raúl», le dijo Miguel por teléfono, «quiero agradecerle por cambiar mi vida. Pero más que eso, quiero que sepa que nunca voy a olvidar lo que me enseñó sobre honestidad y respeto al cliente». «Eso es lo único que importa, Miguel», respondió Raúl. «Que seas un mecánico del que tu familia pueda sentirse orgullosa». Esa noche, cuando Raúl llegó a su casa, encontró a Carmen esperándolo en la sala junto con María y sus hijos.
Tenía una sonrisa especial, la misma que había tenido el día que le ofreció el trabajo como supervisor técnico. Raúl, tengo una noticia que darle, dijo Carmen con evidente emoción. La Cámara de Comercio de Jalisco quiere reconocerlo como empresario del año en la categoría de educación técnica. Raúl se quedó sin palabras. El reconocimiento era uno de los más prestigiosos en el Estado, tradicionalmente otorgado a dueños de grandes corporaciones. Pero, señora Carmen, yo no soy empresario, soy mecánico, protestó Raúl modestamente. Raúl, intervino María con lágrimas en los ojos. Tienes una academia que ha cambiado la vida de cientos de jóvenes. Supervisas 15 talleres que dan trabajo a más de 200 familias y sigues ayudando a la gente de tu colonia los fines de semana. Si eso no es ser empresario, entonces no sé qué es. Javier, ahora de 17 años y próximo a ingresar a estudiar ingeniería mecánica, se acercó a su padre. Papá, estoy orgulloso de ti, no solo por los premios, sino por la persona que eres. La ceremonia de premiación se realizó en el Hotel Presidente Intercontinental de Guadalajara. Raúl, vestido con su primer traje formal que María había insistido en comprarle, se sintió ligeramente abrumado por la elegancia del evento. Pero cuando subió al pódium a recibir el reconocimiento, las palabras fluyeron naturalmente. Este premio no es mío, comenzó Raúl dirigiéndose al auditorio lleno de empresarios y funcionarios. Es de mi padre, que me enseñó que el trabajo honesto es la única forma de vivir con dignidad. Es de mi esposa María, que me apoyó en los momentos más difíciles, y es de la señora Carmen Vázquez, que vio potencial en un mecánico desconocido y le dio la oportunidad de su vida. Raúl hizo una pausa buscando a Carmen entre el público, pero sobre todo, este premio es de todos los jóvenes que han pasado por nuestra academia y han demostrado que México tiene el mejor capital humano del mundo cuando se le dan oportunidades reales. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Carmen aplaudía con lágrimas en los ojos, recordando al hombre tímido que había conocido 3 años atrás, ayudándola después de un accidente automovilístico. Después de la ceremonia, durante la recepción, un reportero de Televisa se acercó a Carmen para una entrevista. «Señora Vázquez, ¿cómo descubrió el talento del señor Mendoza?», preguntó el reportero. Carmen sonrió, recordando aquel día que había cambiado 2 vidas para siempre. A veces, las mejores personas aparecen en los momentos menos esperados, cuando más las necesitamos. Raúl me ayudó cuando yo era una extraña que había tenido un accidente. Su primera reacción fue ayudar, no preguntar qué podía ganar. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre él. ¿Qué consejo le daría a otros empresarios sobre cómo identificar talento genuino? Miren más allá de los títulos y las apariencias, respondió Carmen. El verdadero talento se revela en las acciones pequeñas, en cómo una persona trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio, en la pasión que muestra por su trabajo aunque nadie esté viendo. Al final de la noche, cuando Raúl y su familia regresaban a casa en el automóvil que la empresa le había asignado, Andrea, ahora de 15 años, le preguntó: «Papá, ¿alguna vez imaginaste que tu vida cambiaría tanto por ayudar a una señora accidentada?». Raúl reflexionó unos momentos antes de responder. «Hijita, lo que he aprendido es que uno nunca sabe cuándo una simple decisión de hacer lo correcto puede cambiar todo. Yo ayudé a la señora Carmen porque era lo que había que hacer, no porque esperara algo a cambio». «Pero sí esperabas algo», añadió María sabiamente. «Esperabas poder dormir tranquilo esa noche, sabiendo que habías hecho lo correcto». Raúl sonrió y tomó la mano de su esposa. «Tienes razón, y esa tranquilidad de conciencia vale más que cualquier premio».
5 años después de aquel encuentro casual, Raúl Mendoza se había convertido en una figura respetada en el sector automotriz de México. Su academia había graduado a más de 500 mecánicos, muchos de los cuales ahora dirigían sus propios talleres exitosos siguiendo los principios que él les había enseñado. Miguel Hernández, su primer estudiante becado, había abierto su propia academia de mecánica en León, Guanajuato, replicando el modelo de enseñanza de Raúl. Otros graduados habían creado talleres especializados, programas de capacitación empresarial y hasta una cooperativa de mecánicos que ofrecía servicios de calidad a precios justos en comunidades de bajos recursos. Carmen seguía maravillándose de cómo una simple decisión de ayudar a una extraña había generado un efecto multiplicador que tocaba miles de vidas. Talleres. Herrera se había convertido en la cadena de servicios automotrices más respetada de México, conocida no solo por su calidad técnica, sino por su compromiso social. En su último taller de la Americana, que Raúl mantenía abierto los sábados por la mañana, una placa en la pared resumía la filosofía que había guiado toda su carrera. El trabajo bien hecho es su propia recompensa, pero ayudar a otros a hacer el trabajo bien hecho es el regalo más grande que podemos dar al mundo. Un sábado por la mañana, mientras Raúl enseñaba conceptos básicos de mecánica a un grupo de adolescentes del barrio, llegó un joven de unos 20 años con un Tsuru que hacía ruidos extraños. El muchacho llevaba ropa de trabajo sucia y se veía preocupado. «Maestro, mi carro está haciendo un ruido muy feo. ¿Me puede ayudar? No tengo mucho dinero, pero es mi herramienta de trabajo», explicó el joven. Raúl sonrió, recordando que esas mismas palabras las había dicho él muchas veces durante sus años difíciles. «Claro que sí, chamaco. Vamos a revisar qué tiene tu Tsuru». Mientras diagnosticaba el problema, una banda de tiempo que necesitaba ajuste, nada grave, Raúl conversó con el joven que se llamaba Roberto y trabajaba como repartidor de comida. «¿Te gusta la mecánica?», preguntó Raúl mientras ajustaba la tensión de la banda. «Me fascina, maestro, pero nunca he tenido oportunidad de estudiarla formalmente», respondió Roberto con evidente interés. Raúl terminó la reparación, que no requirió refacciones, solo ajustes. «Esta vez no me debe nada, Roberto, pero si realmente le interesa la mecánica, venga el próximo sábado. Le voy a enseñar algunas cosas básicas». Roberto no solo regresó el siguiente sábado, sino que se convirtió en el estudiante más dedicado del grupo informal que Raúl enseñaba en su taller. 6 meses después, cuando se abrieron las inscripciones para la siguiente generación de la Academia Técnica Herrera, Roberto recibió una beca completa. Carmen, que había ido a visitar el taller de la Americana esa mañana, observó toda la interacción con una sonrisa conocedora. «Nunca cambia, ¿verdad?», le comentó a Raúl después de que Roberto se fuera. «¿Qué cosa?», preguntó Raúl inocentemente. «Su incapacidad para ver a alguien que necesita ayuda sin hacer algo al respecto», respondió Carmen. «Por eso supe desde el primer día que había encontrado a la persona correcta». Raúl se limpió las manos con un trapo pensativo. «¿Sabe qué, señora Carmen? Creo que usted y yo nos encontramos exactamente cuando ambos lo necesitábamos. Usted necesitaba encontrar a alguien en quien confiar para su empresa y yo necesitaba encontrar a alguien que creyera en mí». «Tal vez», respondió Carmen. «Pero lo que realmente pasó es que usted me demostró que todavía existe gente buena en el mundo, gente que ayuda sin esperar nada a cambio, que hace su trabajo con orgullo y que nunca olvida de dónde viene». Mientras el sol se ponía sobre la colonia americana, Raúl cerró su taller como había hecho miles de veces durante los últimos 20 años. Pero ahora, además de la satisfacción del trabajo bien hecho,
Llevaba consigo el conocimiento de que una simple decisión de ayudar a una extraña había creado ondas que se extendían mucho más allá de lo que jamás habría imaginado. En su casa, María tenía preparada la cena familiar como siempre. Javier, ahora estudiante de tercer año de ingeniería mecánica, le contaba sobre un proyecto de la universidad. Andrea, estudiante de administración de empresas, había decidido especializarse en gestión de programas sociales empresariales. ¿Saben qué es lo que más me enorgullece de ustedes?, les dijo Raúl a sus hijos durante la cena. Que han aprendido que el éxito verdadero no se mide solo por lo que uno logra para sí mismo, sino por cuánto puede ayudar a otros a lograr sus propios sueños. Esa noche, antes de dormir, Raúl salió al pequeño jardín de su casa y miró las estrellas, pensando en su padre, en los valores que le había transmitido y en cómo esos valores habían sido la semilla de todo lo que había construido. Al día siguiente era domingo, y como cada domingo desde hacía 3 años, Raúl visitaría la tumba de su padre para contarle sobre los estudiantes que se habían graduado esa semana, sobre Roberto y su progreso en la academia, sobre los planes para abrir una segunda sede de la escuela técnica. «Papá», murmuró hacia el cielo estrellado, «creo que estarías orgulloso. Tu taller sigue vivo, no solo en la americana, sino en cada estudiante que aprende que ser mecánico es una profesión noble, en cada cliente que recibe servicio honesto, en cada familia que encuentra una mejor oportunidad de vida». La historia de Raúl Mendoza se había convertido en leyenda en el sector automotriz mexicano, no por su éxito empresarial, sino por demostrar que los valores tradicionales del trabajo honesto, la compasión genuina y la responsabilidad social siguen siendo los cimientos más sólidos para construir no solo una carrera exitosa, sino una vida plena que trasciende las generaciones. Y todo había comenzado con una simple decisión: ayudar a una extraña que había tenido un accidente, sin saber que esa extraña tenía el poder de cambiar su vida para siempre, y que él tenía el carácter para aprovechar esa oportunidad no solo para su beneficio, sino para el beneficio de cientos de personas que seguirían sus pasos.